Le decíamos recién que íbamos a volver a ocuparnos de un tema que ya hemos abordado en varias ocasiones aquí, lo que sucede en Vaca Muerta, ese que es uno de los grandes reservorios de petróleo y de gas del mundo, y donde desde hace un tiempo se ensayan las técnicas de fracking para dicha explotación, técnicas cuestionadas en el resto del mundo, prohibidas en algunos lugares y que traen serias consecuencias a futuro. Pero, además, porque en este caso, y hace muy poco tiempo nos ocupábamos de ello, de lo que ocurría en Allen, Río Negro, allí en el corazón frutihortícola de Río Negro, donde de pronto la explotación petrolera está a la vuelta, al lado e inclusive dentro de lo que fueron las chacras productoras de peras y manzanas. A esto alude, entre otras cosas, el último trabajo de la socióloga y escritora Maristeles Vampa, Chacra 51, regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking. ¿Qué tal, Maristela? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Hay una historia familiar por detrás de esto. Vos sos de Río Negro. Sí, efectivamente, yo soy de Río Negro, de Allen, de ahí el corazón del Alto Valle de Río Negro. Y bueno, y mi familia cultiva peras y manzanas, por decirlo así, desde hace muchos años, con abuelos inmigrantes. Y el libro Chacra 51 se instala entonces en varios registros. Uno de ellos es el familiar y el local, para ir avanzando luego hacia lo regional y lo global. Y en cuanto a los familiares, que bueno, por esas cosas de la vida, siendo que yo trabajo desde hace muchos años sobre el neoextractivismo, la expansión de la megaminería, las resistencias contra la misma, la resistencia también contra la expansión de la frontera petrolera, bueno, me encontré a partir del año 2011 con una situación muy especial, y es que un primo mío había rentado a una empresa petrolera parte de la chacra familiar, la chacra de mi abuelo, sin autorización de la familia. Y que esta propiedad se convirtió de alguna manera en la locación hidrocarburífera de no convencionales más grande de Asia, ¿no? Yo cuento un poco esa historia porque la verdad que tiene sus avatares. Cuando en 2011 yo me enteré de esto, nadie hablaba de los yacimientos no convencionales, se sabía muy, muy poco. Y sin embargo, luego de hacer algunas averiguaciones, indagar también inclusive a partir de la información que proporcionaba la propia empresa, en ese momento Apache Corporation, tomé nota de que efectivamente lo que se venía era diferente, que tenía que ver con los yacimientos no convencionales, algo que después se confirmó con la expropiación parcial de YPF en 2012 por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y más adelante en el 2013 con el avance de el fracking en toda la cuenca neuquina a partir del convenio entre Chevron e YPF. La Chacra 51 del título es esa la que fue arrendada en su momento a la petrolera. Es la chacra de mi abuelo. Ajá. El número de la chacra de mi abuelo, efectivamente. Chacra, para explicar un poco a quienes no son de la zona, se refiere a una pequeña propiedad, ¿no? En donde se cultiva, se plantan peras y manzanas. También alude de alguna manera al Área 51, porque sí, claro, es una coincidencia, oculto, ¿no? La famosa Área 51. Exactamente. Pero el libro no se ocupa solamente de esto, quiero aclararlo. Ese es el punto de partida, digamos, tratar de explicar que el involucramiento, en este caso personal, tuvo que ver efectivamente con este episodio familiar. En 2013 yo vuelvo al sur junto con Enrique Viale, el presidente de Abogados Ambientalistas, colaborando con Observatorio Petrolero Sur y las diferentes asambleas del Alto Valle. Y bueno, de alguna manera realizamos diferentes acciones de debate, de difusión de información acerca de los impactos del fracking, por un lado oponiéndonos al convenio firmado entre Chevron y YPF para explotar una zona de Vaca Muerta, pero también, por otro lado, para oponernos a la expansión del fracking en Allen. Efectivamente se sancionó una ordenanza que prohibió en 2013 el fracking en la localidad, pero posteriormente, 2 meses después, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia derogó esa ordenanza
por considerar de que no es atributo del municipio. El caso es que, bueno, Allen, hay que decirlo también, es el primer productor mundial de peras William. Claro. Digamos, y el principal productor de peras y manzanas de todo el país. Digamos, es una zona de la cual se cultivan en 6.000 hectáreas, de las 37.000 hectáreas que tiene el Alto Valle, consagradas a peras y manzanas, donde está avanzando de manera muy indiscriminada la matriz hidrocarburífera, a partir de la renta o el alquiler de las chacras, sobre todo a pequeños y medianos chacareros que están en una situación de crisis y que son los actores más vulnerables de esta cadena. Claro, lo que nos decían hace unos días productores justamente de Allen es que ahora las manzanas y las peras generadas allí, cultivadas allí, ya no tienen más la posibilidad de ingresar, por ejemplo, al mercado común europeo, precisamente porque han quedado en una zona de alta posibilidad de contaminación. Bueno, efectivamente hay una normativa, sobre todo europea, que es muy estricta respecto a la exportación, ¿no? Y la verdad que además es muy lamentable porque convengamos que el Alto Valle también estaba haciendo una suerte de reconversión, ¿no? Hacia la fruta orgánica. Por ejemplo, la producción de fruta orgánica aumentó muchísimo en los últimos 5 años. En este momento el 11% de la fruta que se produce es orgánica, es decir, no tiene pesticidas alguno, y por otro lado esto constituye aproximadamente el 22-23% de las exportaciones al mundo, ¿no? Es decir, se estaba instalando una suerte de cambio, digamos, no digo de la matriz productiva, pero sí digamos, un cambio respecto de la utilización de los agrotóxicos, claro, de los agroquímicos, porque no hay que olvidarlo, digamos, durante décadas, esa fue la demanda del mercado mundial también, ¿no? La de exigir más rentabilidad, y la rentabilidad venía de la mano también de mayor cantidad de pesticidas. En los últimos 20 años esto ha ido cambiando en el mundo y también en el Alto Valle, y de hecho entonces se estaba firmando una matriz mucho más limpia en la producción de peras y manzanas. La llegada del fracking y la no problematización, sobre todo, ¿no?, del mismo, creo yo que implica un grave peligro, ¿no?, por el cual esta economía regional, que está golpeada económicamente por una fuerte crisis, corre el riesgo, sin duda, de desaparecer en el mediano plazo, ¿no? Ya hay un retroceso ostensible en Allen, donde son cada vez más las hectáreas que son ocupadas por locaciones hidrocarburíferas, y se está avanzando en localidades vecinas. Y se está tratando de vencer desde el gobierno y las corporaciones a las resistencias vecinales, sobre todo derogando y inclusive castigando a aquellas comunidades o municipios que sancionan ordenanzas antifracking, ¿no? Es una problemática de la cual se sabe muy poco, porque por lo general en el país asociamos el fracking y los yacimientos no convencionales con vaca muerta. Sí. En realidad hay que ser más claro. La cuenca del Neuquén es enorme y abarca no solo la totalidad de la provincia de Neuquén, sino también el sur de Mendoza, donde sí, claro, Malargüe se está haciendo fracking, el sur de La Pampa y el Alto Valle de Río Negro, ¿no?, donde hay un yacimiento de Taigas, que es también un gas no convencional, sobre todo hay gas ahí más que petróleo, que se está explotando, y ahora es YPF en los últimos 6-7 años que ha tomado la batuta, y que está avanzando con este falso discurso de la coexistencia en un marco, en un contexto en el cual es muy favorecido por las políticas provinciales y las políticas locales también, y en las cuales no hay una verdadera discusión ni tampoco visibilización de los impactos que tiene el fracking ya en la zona de chacras, porque de hecho hay impactos. Han salido en estas últimas semanas varios artículos, ¿no?, periodísticos, tanto en España con El País como aquí en Argentina, en varios medios, que dan cuenta de los impactos sociosanitarios o de la salud de la población,
y también la contaminación de las aguas y bueno, sin ir más lejos, el derrame que afectó a más de 40 hectáreas hace unos días, ¿no? Bueno, eso fue en Vaca Muerta, ese derrame que efectivamente buscó ocultarse inicialmente, ¿no? Fíjense, YPF hace como las mineras, como la Barrick Gold, busca ocultar información, e inclusive ya también pequeños sismos que fueron denunciados también por los habitantes, porque el fracking está muy relacionado con estas cuestiones, ¿no? Utiliza millones de litros de agua con una enorme sopa química en la cual se aplican una serie de aditivos que no es solo arena, sino una cantidad de elementos químicos que son contaminantes. Ese flujo, ¿no?, que se coloca bajo la tierra para poder estallar a una presión muy grande, romper la roca donde queda alojada el gas o el petróleo, no vuelve todo a la superficie, mucha queda debajo, es subterránea, de manera subterránea, y luego se va filtrando de a poco y contaminando el agua superficial o el agua subterránea. Pero además de eso, ¿no?, está probado ya por una literatura científica, sobre todo producida en Estados Unidos, que la fractura hidráulica produce la lubricación de fallas sísmicas, ¿no?, que produce pequeños terremotos. Y además de todo ello, emite una gran cantidad de gas metano, que es muy contaminante, y que entonces, lejos de ser un combustible de transición, esto inclusive lo que hace es perjudicar aún más, emitir emisiones, ¿no?, que de gas de efecto invernadero, con la problemática que ya vivimos tan candente del cambio climático, ¿no? Es decir, es una técnica muy controversial y por eso además se la denomina en esos términos como una energía extrema, ¿no? Es lo último que queda, y para poder extraer esto se utilizan técnicas que son muy lesivas en relación al territorio, en relación al ambiente, que entrañan un fuerte proceso de contaminación, pero además que son menos rentables económicamente, son carísimas en términos de rendimiento económico o energético también. No es mucho lo que se puede sacar, son pozos que pueden durar, el primer año se puede extraer una gran cantidad, pero a partir del segundo año ya la reducción es enorme, con lo cual efectivamente nos hacemos la pregunta, ¿tiene sentido en un contexto además de cambio climático, de crisis socioecológica, en un contexto en el cual el fracking está subsidiado económicamente, subsidiado por parte de todos los argentinos, en un contexto en el cual se está arrasando también economías regionales, avanzar con esta... Y en un contexto en que el mundo intenta superar la dependencia de los combustibles fósiles? Exactamente, en un momento en el cual, digamos, al menos el objetivo es abandonar los combustibles fósiles y encaminarnos hacia una transición energética, energía eólica, energía solar. Argentina hace una apuesta enorme a el fracking, cuando efectivamente en otros países esto se está abandonando. No son muchos los países que están haciendo fracking, porque la controversia ha sido tan grande, Ricardo, que efectivamente en Europa se ha prohibido en numerosos países. Se ha prohibido en Francia, en Bulgaria, en Escocia, en Irlanda, en Alemania hay una moratoria por varios años. Uno de los pocos países en donde se ha permitido y hay una lucha feroz, tal es así que hay numerosos activistas presos, es Inglaterra. Y hay una lucha feroz también, inclusive, en España, ¿no?, y en el norte de África. Pero en líneas generales, si uno mira el mapa, la cartografía europea, gran parte de los países le han dicho que no al fracking. Y en Estados Unidos, que es el país en donde se originó esto, que impulsó este cambio, digamos, o esta profundización más bien en términos de la energía fósil, también hay muchas luchas y hay muchos estados y ciudades, pequeñas localidades muy afectadas por el fracking, que han decidido prohibir esta técnica, ¿no? Y en América Latina estamos avanzando de manera ciega, sobre todo la Argentina, tal como primero se avanzó con la soja, sin discusión alguna, cómo se pretendió avanzar con la megaminería, bueno, con la promesa de que la Argentina se puede llegar a transformar en una suerte de potencia energética, se ha vendido una nueva, digamos, un nuevo espejito de colores, ¿no?
En otros países de América Latina la tendencia es a la prohibición. De hecho, hay una fuerte discusión en Colombia, y de hecho hay una moratoria ya del mismo, y en Uruguay se prohibió también el fracking en diciembre del 2017. Esto yo lo digo y lo cuento también en el libro para mostrarle a la gente que hay una discusión a nivel internacional y que además hay muchos estudios científicos, médicos, de medios de comunicación que demuestran los daños y los riesgos del fracking. ¿No? Hay muchos libros, textos que muestran esto. Sin embargo, en Argentina no se dice nada de eso, no se habla, y estamos muy lejos de abrir a un debate serio sobre los impactos que tiene esta tecnología. Y la pregunta que todos nos debemos hacer, y que es una pregunta para el corto plazo, ¿no?, es ¿qué va a haber o qué va a quedar después del fracking, no? Bueno, la verdad es que yo creo que efectivamente esa es la gran pregunta, porque en un contexto de crisis socioecológica, los tiempos del antropoceno, como digo yo, retomando un concepto que tantos científicos utilizan hoy, que inaugura un tiempo de incertidumbre, en el cual ya no podemos medir cuál puede ser la respuesta de la naturaleza, en el cual ya efectivamente estamos atravesando un umbral de irreversibilidad en cuanto al cambio climático. Todo esto es muy preocupante. El fracking y la explotación petrolera en general lo que deja es una tierra que luego no se puede explotar, no se puede reutilizar, no se puede reciclar, no tiene capacidad de resiliencia alguna, lo que deja es desierto, ¿no? Eso sí que son efectivamente desiertos de piedra. Yo juego con la imagen del páramo en el libro, ¿no? Es decir, el fracking como energía extrema es el tiro de final para el caso del Alto Valle, que ha sufrido varias oleadas de contaminación, porque primero estuvieron los pesticidas o los agroquímicos ligados a la fruticultura, luego hubo una primera avanzada petrolera, pero fue más dispersa, y ahora viene, digamos, de manera muy intensiva esta avanzada del fracking, que implica efectivamente arrasar con la economía regional y convertir en una suerte de páramo, de desierto, todo en nombre de las energías para la exportación, sobre todo, energías sucias, ¿no? ¿Qué lejos estamos todavía de preguntarnos sobre este tipo de temáticas en Argentina? Hoy en día estamos asistiendo a la cumbre del G20, en donde efectivamente el tema del cambio climático no está presente en la agenda. No, porque no hay que ofender a Donald. Sí, y donde Vaca Muerta aparece como la estrella siempre en función de esta visión eldoradista, ¿no?, que hay en Argentina y en otros países, ¿no?, que está sostenida por esta idea, esta creencia de que explotando un recurso que demandan los mercados mundiales podremos hacernos ricos de manera mágica, súbita, ¿no?, y acortar la distancia que nos separa de los países más desarrollados. Pero en realidad en esta época de tanta incertidumbre, en esta época de tanta crisis socioecológica y por los impactos que trae el fracking, es lo menos indicado. No es la promesa eldoradista, es la promesa del desierto, es el futuro del páramo. Pero además las primeras víctimas ya están a la vista, ¿no? O sea, son esos productores rionegrinos que ya han sido desplazados porque obviamente tienen que pensar qué van a hacer el resto de sus vidas, porque obviamente seguir produciendo frutas en ese lugar va a ser imposible. Bueno, ahí hay dos cuestiones a subrayar. La primera de ellas es que son las poblaciones rurales las más afectadas y son las poblaciones pobres, ¿no?, los invisibles. Y también ahí hay una suerte de racismo ambiental, quiero decirlo, que aparece ilustrado en la indiferencia en general de la población. La población de Allen, no sé si no es consciente, pero en todo caso es muy indiferente a lo que está ocurriendo en la zona de Chacras, con las poblaciones rurales que ya se ven impactadas por la contaminación del agua o porque se han disparado ciertas enfermedades. Y por otro lado están los chacareros, que muchos de ellos han resistido inclusive a numerosas crisis, pero que esta es muy difícil de resistirla. Sobre todo porque además, insisto, son el eslabón más débil, y es a ellos a los cuales van las empresas, o en este caso la empresa YPF,
a ofrecerle, digamos, una cifra que en el marco de la crisis de la agricultura, de la fruticultura, sin duda, la cifra que le proponen para alquilar una parte de sus chacras es más importante de lo que les pueda redituar efectivamente la producción tan decaída, ¿no? Fíjense ustedes, no sé si recuerdan que hace 2 años aproximadamente se hizo un frutazo acá en Plaza de Mayo. Claro, sí, sí. Bueno, eran esos chacareros de la zona de Río Negro, sobre todo. Yo vi muchos rostros conocidos de Allen que repartían peras y manzanas y que denunciaban que efectivamente el precio de venta de la fruta hace insostenible a la economía regional. Inclusive en años anteriores hubo chacareros, una parte importante de ellos, que dejaron las frutas en las plantas porque no podían siquiera cosecharlas, los costos no les cerraban. Ante eso se convierten, insisto, sin duda en una víctima y al mismo tiempo en personajes muy vulnerables ante la avanzada del petróleo, que promete grandes salarios a corto plazo, ¿no? A cambio de la entrega de sus tierras. Es también una batalla que hay que dar, porque efectivamente, así como está el Alto Valle de Río Negro, sigue inmerso en una fuerte crisis, y los subsidios que otorga el gobierno son subsidios de corto alcance, que no implican una recreación de la matriz productiva en un contexto de crisis, con lo cual, insisto, son víctimas fáciles de la avanzada petrolera e hidrocarburífera. El punto es que nos vamos a encontrar en el futuro con el saldo de esta experiencia, y el futuro está a la vuelta, está aquí cerquita. Bueno, sí, cuando uno mira que efectivamente los efectos del cambio climático ya los estamos sufriendo a partir de los episodios extremos, ¿no? Las tormentas, las sequías. Realmente no es que es algo que viene o es algo abstracto, o más allá del carácter general que tenga el cambio climático, también lo que hay que poner en la agenda es que está ligado a los modelos de desarrollo, ¿no? Que tienen un carácter fuertemente insustentable, que se han implantado en la Argentina, desde el monocultivo de la soja, con el glifosato y la deforestación que ello implica. Insisto, la avanzada de la frontera minera, que de la mano del gobierno de Macri también ha apostado fuertemente a llevarse por delante leyes que protegen el agua, que protegen los territorios y que prohíben la megaminería en provincias como Mendoza y en provincias como Chubut, que son las más amenazadas hoy en día. Y por último está esta avanzada del fracking, sobre la cual además, insisto, hay como una suerte de alineamiento de los planetas, porque nadie quiere cuestionarlo, ¿no? Y hay ahí como una articulación entre el poder económico, el poder político e inclusive el poder mediático. No lo digo por ustedes, pero sí por otros medios de comunicación, que no hacen más que mostrar las bondades del proyecto sin mostrar o sin dar cuenta de los impactos que en un futuro, como vos bien decís, queda a la vuelta, estos modelos de desarrollo tendrían. Todo lo contrario, hay una fuerte tendencia a hacer una publicidad ni siquiera encubierta, sino abierta, de estos modelos de desarrollo insustentable, sin abrir la discusión. Es realmente muy penoso lo que está sucediendo en la Argentina. Y es importante justamente que nos empeñemos en tratar de reflejarlo, cosa que vos estabas haciendo. Así que, por supuesto, bienvenido sea tu trabajo, Chacra 51. Maristela Svampa, un gusto haberte escuchado, un abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la entrevista, por este espacio. Y bueno, espero que el libro pueda ser leído, porque, insisto, es un libro que se coloca entre la literatura, la sociología y la política, pero que busca, más allá de lo local, más allá de la problemática familiar que a mí me atravesó, es el libro más personal que he escrito, sin duda, da cuenta de una problemática nacional y también global.